Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos para encontrarnos y reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para reflexionar desde nosotros, desde nuestro pensamiento, en clave de trabajadores y trabajadoras, para tener otra mirada sobre la realidad, para construir juntos un pensamiento colectivo. Como nos gusta decir, la comunicación siempre es colectiva. Hoy nuestro invitado especial es Rodolfo Pablo Trever. Él es economista, analista económico, trabaja en el Banco Central y con él, que ya estuvo en nuestro programa, vamos a abordar un tema que, si bien tuvo su pico de rating, por decirlo de alguna manera, en muchos programas cuando hablábamos de dolarización de la economía y algunos que la propusieron luego se desdijeron, nos parece interesante abordar esta temática para que entendamos bien de qué se hablan y a dónde apunta la confusión cuando hablan de dolarización. Además, les recordamos, como hablamos en el programa pasado, el dólar viene en caída, por eso tanta vehemencia de querer imponerse, incluso a través de las guerras. Escuchamos entonces a Rodolfo Pablo Trever para hablar de economía, dolarización e inflación, temas candentes en nuestra realidad nacional. El principal problema desde el análisis, desde el diagnóstico, se da en cómo está confundido a través, adrede, planificado, el mensaje en los medios de comunicación, ¿no? Se habla de una inflación que se podría solucionar con la dolarización de la economía, cuando es exactamente todo lo contrario. La Argentina, desde la década del 90, está en un proceso de dolarización paulatina, porque la dolarización no se hace de un día para el otro, sino que es paulatina. La Argentina está, y ahora explicamos por qué, está en un proceso de dolarización desde la década del 90, y ese proceso de dolarización es el principal causante de la inflación en la Argentina, del inicio de un proceso inflacionario que ya lleva más de 10 años. Totalmente falso, no tiene ningún fundamento lógico que cambiando la moneda vayamos a ganar más, al contrario. Claro. Hoy en día la Argentina tiene su tipo de cambio, ese tipo de cambio real multilateral que explican los economistas en la televisión de una manera que nadie entiende, a propósito, es en realidad algo muy simple, que es la cantidad de pesos emitidos dividido la cantidad de dólares en el Banco Central. Y ahí da un tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra economía está tan dolarizada ya, que el peso argentino es más bien un reflejo de la cantidad de dólares que tenemos que una moneda soberana. Entonces, si nosotros dolarizáramos, o sea, cambiáramos todos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso de dolarización de la moneda, ¿no? Ya explicamos la parte más importante, que es la política de la moneda. Bueno, se cambian todos esos pesos por dólares. Se cambian todos esos pesos por dólares por el tipo de cambio, por lo tanto, es un equivalente. No va a haber ni más ni menos plata en la Argentina por haber cambiado de moneda, porque va a ser equivalencias. Ahora, menos, en realidad. Bueno, pero va a ser menos después. ¿Por qué? Porque vos, para dar dólares, vos para hacer un aumento, ¿cómo haces un aumento salarial en dólares? ¿Cómo se imaginan? Acá, en la Argentina haces un aumento salarial y emitís mayor cantidad de pesos porque vos tenés la máquina de emitir, ¿no? Y si vos llevas adelante políticas soberanas de aumento de la producción, esa emisión, si está sustentada en un aumento de la producción, no pierde valor, no inflaciona. Otra mentira liberal, ¿no? Que dicen que si emitís moneda, inflacionás. No, la realidad es que si vos emitís moneda pero aumentás la producción, no inflaciona, porque aumenta la oferta y la demanda. Se los explico en términos liberales para que lo entiendan. Si aumenta la oferta y la demanda al mismo tiempo,
no inflaciona nada. Lo que sucede es que si vos emitís moneda pero no aumentás la oferta, vos aumentás la demanda y no aumentás la oferta, ahí sí inflaciona. Pero entonces el problema no es la inflación, el problema es la falta de productividad, la falta de industria. ¿Y por qué tenemos falta de industria? Porque tenemos el comercio exterior en manos extranjeras. Entonces ahí es el punto donde los liberales no quieren llegar. Entonces, si dolarizás la economía, lo que va a pasar es que nunca vas a tener aumentos salariales, porque para tener más dólares vas a tener que pedirle plata a Estados Unidos. Lo que sucede en ese caso es que vas a entrar en un círculo permanente de deuda y dependencia al extranjero, y Estados Unidos ya ha demostrado en estos 40 años de dominio total sobre la economía argentina que no quiere el desarrollo para el país. Por lo tanto, no te va a permitir que te desarrolles. Si vos le entregás el gobierno, como está proponiendo Milei, Expert, Esteban, Patricia Bullrich, gente del PRO, Martín Lustó también lo propuso. O sea, ya es un abanico grande de políticos cipayos que está proponiendo eso. Si vos entregás el dominio total de tu economía a Estados Unidos, como es lo que proponen, entregar el 5% restante del 95% que ya tienen, lo único que vas a hacer es consolidar esta situación deprimente de la Argentina que ya, o sea, profundizás el proceso nefasto que se viene dando, no mejorás nada, no hay ningún fundamento lógico que diga que esto puede mejorar con una dolarización. Siempre decimos que la salida de la Argentina es la industrialización, el crecimiento con distribución, con redistribución real hacia todos las y los que trabajamos en nuestro querido país. Que la concentración que es natural al capitalismo, al neoliberalismo, es lo que destruye el tejido económico, es lo que hace imposible sostener políticas públicas de industrialización. Lo hace imposible, lo quiere imponer como imposible, pero es posible cuando hay decisión política. Tenemos todo lo necesario en nuestro país. Tenemos un pueblo trabajador y comprometido, tenemos recursos naturales y falta la decisión política que debemos articular también desde las bases y no esperar que los dirigentes nos digan por dónde caminar. También construir el camino de forma colectiva y desde abajo es una responsabilidad de todas y todos. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad tenemos una invitada muy especial, una diputada mexicana. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad. Vamos a compartir las palabras, las reflexiones de Liliana Mendoza. Ella es diputada nacional por el Morena. El movimiento de Manuel López Obrador, el actual presidente de México, un movimiento que articuló toda la participación social para que el poder desde abajo pueda movilizar políticas que tengan que ver justamente con los cambios que necesita el pueblo para que la justicia social sea una realidad. Escuchamos a Liliana Mendoza. Para llegar a ser parte de las mujeres que al día de hoy le llamamos empoderadas, porque es la frase que estamos utilizando mucho, el empoderamiento, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, le damos ese empuje a la mujer. Soy una de tantas mujeres al día de hoy que hemos incursionado en el área político, pues ha sido un gran trabajo desde el 2008 con el señor presidente de la República, donde nos invita a participar en un nuevo partido llamado Morena y a caminar las calles, a visitar, a tratar de que el cambio verdadero de una izquierda realmente
con cambios impresionantes como es al día de hoy México, con el señor presidente de la República. Al día de hoy, varias presidentas municipales en México, varias gobernadoras, y vamos por 6 gobernaturas en México. La participación de todos los ciudadanos, y en especial a mí, ha sido para tratar e impulsar un cambio dentro de la sociedad. En México tenemos más del 60% de personas con muy bajos recursos económicamente en extrema pobreza. Son más los pobres y menos los ricos. Y pues el entrar en el gobierno es para impulsar y apoyar. A lo mejor eso todavía me hace que siga dentro de la política, ¿no? El impulsar, el tratar de agarrar de la mano a la gente para impulsarlos a salir en todos los líos, no importa si son políticos, en todos, en el área educativa, que es lo más importante. Al día de hoy llamamos parte de la izquierda a ese empuje de gente que no está de acuerdo con una inquisición, con un gobierno de derecha que pues ha hecho las cosas mal en contra del pueblo. Hay 2 tipos de feministas que realmente hacen el cambio y feministas que vamos a degradar esa participación de feminismo. Hablemos de feminismo que hace la participación del cambio, las feministas que van a participar, que van a luchar por sus derechos, que al día de hoy no tengamos una más de las mujeres desaparecidas. México, al día de hoy se lucha porque no está una mujer más ni una niña más desaparecida. Esa es una parte del feminismo de lucha, no la que golpea, la que raya las paredes, la que se desnuda, la que insulta. Queremos mujeres feministas que defiendan, no importa que andemos como monjas, tapadas hasta acá, hasta el cuello, pero que tengamos los ideales, la defensa hacia la mujer en todos los sentidos. Ni una más golpeada, ni una más desaparecida, ni una más en ningún sentido, en ninguno. Protección a todas ellas, político, social, cultural, psicológico, en todos y cada uno de los sentidos. Te das cuenta que allá afuera hay muchas necesidades, muchas, las cuales pues uno solo no puede cambiar. Necesitamos, al día de hoy me doy cuenta que necesitamos la unidad. Cuando ponemos a gran unidad entre todos, habrán grandes cambios. Así es, las mujeres trabajadoras, las mujeres luchadoras por la justicia social se multiplican a lo largo de nuestro continente para que juntos, codo a codo con nuestros compañeros trabajadores, podamos salir adelante y construir una patria grande, libre, justa, soberana, con igualdad de género y con inclusión. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, Melissa Luc para hablar de economía feminista. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Como siempre, un placer recibirla a Melissa Luc, nuestra magíster, para poner blanco sobre negro cada vez que hablamos de economía feminista, con la importancia de tener en el centro esta mirada liberadora. Hola a todos y a todas. De nuevo, Melissa Luc hablando sobre economía feminista. Muchas veces para poder hacer entender a las personas por qué surge la economía feminista y cuáles son las discusiones que queremos traer a colación dentro de la teoría, pero también dentro de la política económica, es interesante ver la historia del pensamiento económico. Yo no sé si ustedes saben, si muchos saben, pero yo soy docente de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas y hay un tema que me interesa mucho abordar siempre con mis estudiantes que tiene que ver con la economía feminista, pero que en realidad nos permite visibilizar hasta dónde llegan los mecanismos de discriminación hacia las mujeres. Como en todas las disciplinas, las mujeres hemos sido invisibilizadas de la discusión teórica, pero también, como existen mecanismos de discriminación en contra de las mujeres hacia ciertos trabajos, existe una invisibilización y una discriminación hacia las mujeres en la creación de la teoría económica. Esto quiere decir que a lo largo de la historia del pensamiento económico no se menciona ni una sola mujer economista, desde Adam Smith hasta 1950, cuando aparece la primer mujer importante para la historia del pensamiento económico, y ella es Joan Robinson. Pero la verdad es que existieron muchísimas economistas en el siglo XIX, muchísimas economistas que escribieron sobre economía, que fueron leídas y publicadas sin poder publicar su nombre porque eran mujeres y tenían prohibido ser autoras de libros y tenían prohibido estudiar y la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos prácticamente prohibido todo y tampoco podíamos votar ni cobrar un sueldo. Pero existieron muchas mujeres que escribieron y de hecho hay una mujer muy interesante que escribió 40 años después de Adam Smith, y fue en realidad una mujer muy privilegiada que fue leída por todos los economistas de la época y fue amiga de todos los economistas de la época y que incluso se llevó varios halagos por parte de ellos. De uno de los economistas más importantes, senior, del siglo XIX, recibió el halago de que podía explicar esta nueva disciplina, en ese momento era nueva, esta nueva disciplina mejor que cualquier hombre, según sus propias palabras. Por lo tanto, quiero que conozcan a Jeanne Marcet, la madre de la economía, la mujer que escribió después de Adam Smith y que en realidad fue publicada 17 veces su libro y fue traducida al alemán y al francés, pero nunca en ninguna de todas esas ediciones apareció el nombre de ella en sus libros. Así que por Jeanne Marcet y por todas las mujeres que han sido invisibilizadas en la historia del pensamiento económico. Hace varios días ya, Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, hizo polémicas declaraciones disertando en la Universidad de Chile, muchos hablaron en contra de Rosenkrantz porque se expresó en contra del populismo. Y si bien hay distintas maneras y distintas acepciones de hablar y de entender lo que es el populismo, generalmente se lo dice de forma despectiva para hablar de gobiernos populares que dan demasiado a los trabajadores. Nunca se ve como que dan lo justo, derechos consagrados. Pocos señalaron que lo grave de este juez de la Suprema Corte de Justicia en realidad declaró en contra de los derechos de nuestra Constitución Nacional, derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, un juez de la Suprema Corte de Justicia que está en ese lugar
para defender la Constitución y la aplicación de las leyes que defienden al pueblo argentino, se hace declaraciones públicas en contra de la ley magna de nuestro país, debería renunciar. El problema no es su declaración en contra del populismo. El problema es su declaración en contra de la Constitución Nacional Argentina, que es donde están todos los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino, donde también están reunidos los derechos que por pactos internacionales asume la Argentina en tema de derechos económicos. Estar en contra de la Constitución Nacional ¿no es un delito, señor juez? ¿No debería usted renunciar si le parece que nuestra Constitución es demasiado dadivosa? Uno de los derechos fundamentales es el 14 bis, donde están todos los derechos de los trabajadores en todos sus aspectos. Los invito a que lo busquen, a que lo lean, a que en casa reflexionen sobre la importancia de la Constitución Nacional, que aunque necesita una reforma, necesita actualizarse, tiene ejes que son fundamentales de defender, y que el juez de la Corte Suprema, que tiene muchísimos privilegios, desde su sueldo hasta la capacidad de hablar en contra de la Constitución, no valora, porque parece que para él los únicos que tienen derechos son aquellos que tienen dinero para comprarlos.